Bueno, buen día mis queridos hermanos, ya casi mediodía. Natanael está filmando, gracias por Natanael. Vamos a describir un poco en detalle lo que habla el capítulo 3, versículo del 9, aunque ya hablamos, hasta el 20. La prueba de la culpabilidad. En el versículo justamente en el 9 es la conclusión, del 10 al 12 van a encontrar tres términos que son universales. Van a encontrar todos, no hay, ni aún uno. Vemos, son términos universales. No individualmente, no solo individualmente las personas están en pecado, sino que todos están bajo pecado. Están bajo pecado porque su condición espiritual y moral está arruinada. El tema que desde el versículo, del mismo capítulo, desde el versículo 13 al 14, va a describir las palabras. El apóstol Pablo usa tres metáforas dentro del cuerpo. Describe en palabras. O lo que hace con su lengua en ese sentido. Versículo del 15 al 17 va a mencionar con sus hechos. Se apresuran para derramar sangre. De hecho, es a Caín que lo hace con Abel, con los hechos. Y el versículo 18 va a mencionar las actitudes universales. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se toma mucho lo que es el Salmo 14. Salmo 14, versículo 1 y el versículo 2, Salmo. El tema que en el hebreo la palabra hay no está. No hay Dios, dice el necio, no hay Dios. El hay no es. No Dios. El hombre se independizó de Dios. ¿Y saben qué dicen? Muchas veces cuando se estudia la parte de la autonomía, del relativismo o el desarrollo moral, autonomía es auto es propio y nomos es ley. Que el niño o la persona o cualquier individuo no nace moral, sino que se hace. Entonces él es heterónomo. Al no tener responsabilidad moral, ni madurez, ni estudiar las posibilidades, entonces él no nace moralmente. Él lo agarra del contexto, en ese sentido, y que el sujeto no nace moral. O sea que desde un bebé o cualquier persona más pequeña, al no tener responsabilidades o pensamiento crítico, no nace moral, sino que lo construye, lo adquiere. Entonces se desarrolla moralmente hasta que es un sujeto moral. Por eso se habla mucho del relativismo y el desarrollo moral. Que no es autónomo, sino que es heterónomo y después se hace autónomo, cuando ya tiene responsabilidad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos, no por las actitudes somos responsables delante de Dios, que eso también es cierto, sino por una condición. El hombre está, cuando habla de una depravación total, no está diciendo que el hombre es todo lo malo que puede ser, sino que habla, aún lo reformado, la depravación es que está afectado en todas las áreas de su vida. Física, obviamente espiritual primero para mí, física, estamos hablando de emocional, estamos hablando justamente de la parte moral. Está en corrupción, está en deterioro, va en decadencia, porque está justamente en un estado y el problema es un problema de naturaleza, de condición. Entonces el hombre, el ser humano, el sujeto, desde el más pequeño hasta el más grande, nace moral. Eso es lo que dice la Biblia, por eso incluye, todos están bajo pecado, todos están lejos de la gloria de Dios, y punto, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no hay justo ni aun uno, dice el versículo 10, no hay quien entienda, el 11, no hay quien busque a Dios, el 12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El 11 y el 12 es interesante, que dice, no hay justo, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No buscan a Dios. Habla de la condición del ser humano. No buscan a Dios. Nadie o no hay, nadie hace lo bueno. Tomando en cuenta
el versículo desde el 10 al 12, encontramos estas tres condiciones. No hay justo, tiene que ver, no hay ni siquiera uno. Habla, por ejemplo, Eclesiastés 7:20. No hay justo en esta vida y quien no peque. Job, si mal no recuerdo, capítulo 9, versículo 2, dice, ¿quién se presentará delante de Dios con razón o para justificarse? Nadie. No buscan a Dios. De hecho, el versículo 7, muy conocido de Eclesiastés 1, que en principio la sabiduría es temor a Dios, el no buscar a Dios tiene que ver con una independencia. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis. Génesis es el rayo X de esto, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 7. No buscan a Dios. En el versículo 8, Dios busca al hombre. Nadie hace lo bueno. Entonces, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Tiene que ver justamente con la mente. No buscan a Dios, tiene que ver justamente con el corazón. No hay quien haga lo bueno, como lo expresa también justamente Job, o pueda justificarse delante de Dios, expresa lo que es la voluntad. En el versículo del 15 al 17 vamos a encontrar los miembros del cuerpo conforme a los hechos. Acá se describen las palabras, justamente mente, corazón, voluntad, tienen con la persona moral, su parte interior, si así se quiere llamar. Vamos a encontrar garganta, lengua, labios y boca. Y en el versículo 14, del 15 al 17 ya vamos a encontrar la expresión pies. El pie sabemos que se usa como miembro del cuerpo para caminar, transitar. El hombre está perdido, va en contra de Dios, va de mal en peor, va por el camino ancho, dice la palabra del Señor. Él piensa que hay caminos de bueno y de bienestar, pero son caminos de muerte por lo que transcurre. Entonces, el versículo 18 concluye que no hay temor delante de sus ojos. ¿Saben por qué concluye el versículo 18? Porque Eclesiastés 1:7 también lo dice. Eclesiastés, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si en el 17 no conocieron camino de paz, es imposible que puedan conocer camino de paz si no hay temor delante de sus ojos, temor de Dios.